Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica, estamos ahora con Eduardo Betancourt del sector petróleo y energía, porque te incluyo allí también porque mal que bien, pues a ti te corresponde fijar las pautas al respecto y seleccionar a las vocerías. Pero petróleo concretamente, que es el tema que tú pues más manejas regularmente. Eduardo, quisiera que habláramos un poquito de esa matriz de opinión de que Venezuela está en capacidad y acaba de sostener Maduro otra vez en forma, este, digamos que destemplada, que están en capacidad de suministrarle gas a quien ellos quieran y petróleo, pero ¿esto es una comiquita o qué, de qué se trata? Bueno, mira, eso realmente uno a veces no sabe si son sueños, fantasías, O delirio de alguna propaganda cosa o extraña. delirio. Mira, la realidad es la siguiente. Si nosotros vemos qué es lo que ha pasado en Venezuela, y aquí, bueno, tengo que hacer la primera, el primer problema que tenemos es que desde el 2014 se cortó la información oficial, o sea que nosotros dependemos de fuentes externas como por ejemplo la OPEP para saber qué es realmente lo que está produciendo Venezuela, porque antes se producía un libro que se llamaba el PODE, que quiere decir petróleo y otros datos estadísticos, que era uno de los mejores compendios de todo lo que había pasado, dónde estaban nuestras fuentes de energía, cuánto generábamos nosotros, no solo en petróleo, sino en electricidad y en otras fuentes, cuál era nuestro consumo de energía, cuáles eran nuestras exportaciones, etcétera. No, se sabía, Eduardo, hasta cuánto producía el pozo tal ubicado en tal parte. Sí, 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 era un libro Había gerencia. extraordinario, una fuente estadística extraordinaria. Mire, y como en todos estos regímenes, lo primero que cortan es la información para que la gente no sepa qué es lo que está pasando. Entonces, uno sabe, lo ve por las fuentes externas, ¿no? Que entonces empiezan a medir las exportaciones, empiezan a tener control de los tanqueros, tienen control de los taladros, etcétera. Entonces, tienes que buscar información indirecta. Pero la realidad es la siguiente. Eh, Mucho antes de las sanciones, que las sanciones realmente vinieron a ser efectivas en el año 2017 en adelante, ya la producción petrolera, que para el 2014 estaba en más de 2 millones de barriles, ya venía en una declinación sumamente fuerte, hasta tal punto que a manera de chiste, eh, por un lado estaba Colombia subiendo su producción y por el otro lado estaba Venezuela bajando su producción. Y había un chiste en aquella época, antes de las sanciones, que decía que Colombia y Venezuela estaban compitiendo para ver quién alcanzaba primero el millón de barriles. Me recuerdo esa chanza, sí. Sí. Entonces, fíjate, ¿por qué se produce la caída de la producción venezolana? No es por las sanciones. La caída de la producción venezolana tiene varios factores que la afectaron. El primer factor fue el haber votado a 20.000 de los mejores técnicos, directivos, etcétera, de la industria petrolera. Una industria, eso era casi la mitad en el momento en que se hizo, por lo menos el Y un 40% área tan especializada y que del requiere de personal. formación de todo orden, ¿no? Mira, y eso fue una pérdida de capital tan importante que yo me acuerdo que el difunto Luis Prieto, que era un periodista especializado en economía, él me Sí. decía en una ocasión que probablemente lo que nosotros perdimos por formación de capital humano
era superior a lo que se habían robado del patrimonio nacional en todos estos robos que hubo de mil millonarios, pero que él había calculado y lo que habíamos perdido en capital humano era superior a eso. Ahora, cuando tú pierdes eso, ¿a dónde va ese capital? Fue precisamente a Colombia donde empezó a elevarse la producción, fue a México, fue a los países árabes y en todas partes fue bien recibido porque esa gente estaba al día, pero con las últimas técnicas, con una experiencia extraordinaria, eh, habiendo trabajado en una organización que funcionaba ágilmente y precisamente cuando eso pasa, empieza el deterioro de la industria petrolera. Ahora, ese deterioro no se nota al principio tan fuerte porque había una inercia donde, por un lado, estaban las empresas mixtas produciendo, pero quienes manejaban esas empresas mixtas en la práctica eran las transnacionales que estaban operando y por el otro lado estaba PDVSA. PDVSA empieza a declinar mientras que las empresas mixtas eran las que empezaban a sostener la producción. Ya para el 2014, la mitad del petróleo que producía Venezuela lo producían eran las empresas mixtas y no PDVSA. Ahora, a partir de eso, entonces, además del deterioro que empiezan a sufrir las instalaciones, de la multiplicación de accidentes, de las pérdidas de capacidad de refinación, hay un factor que es que empieza un ataque a las empresas de servicio. Entonces yo no Ya, sé si tú recuerdas que todas las empresas de servicios en el lago de Maracaibo prácticamente fueron confiscadas. sí, Cuando tú pierdes el apoyo de las empresas de servicio, porque precisamente las pones en manos de un Estado que no sabe manejar eso y que lo que está buscando es un interés político, ya tú empiezas a darle un golpe mortal a la industria. Entonces empieza a deteriorarse todo y paralelamente empieza a deteriorarse la economía e incluso los técnicos que no habían sido votados empiezan también a alargarse por su propia voluntad porque el mercado externo es muchísimo más los atractivo. demandaba y además estaban a riesgo con los accidentes que empezaron a ocurrir. Hubo muchos trabajadores que le cogieron miedo a seguir trabajando allí en las condiciones de inseguridad y de falta de protección. Exactamente. Sí. Además de eso, entonces vinieron los problemas con las propias transnacionales, que se les violaron sus condiciones y eso es lo que ha traído los casos que ya discutimos en La una sesión demanda que luego pasada, perdimos ahora con, sí, exacto, sí, como el de ExxonMobil, ConocoPhillips, el de ConocoPhillips, etcétera. Entonces, eh, eso también empieza a decaer y empiezan a decaer, empieza PDVSA a no pagar y entonces en empresas básicas internacionales, que son las que tienen la tecnología para hacer las cosas, como por ejemplo el caso de Halliburton, empieza a acumularse una deuda milmillonaria en dólares, que también hace que esas empresas empiecen a retirarse de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Ahora el problema que nosotros tenemos es que tenemos una industria totalmente deteriorada, un capital humano inexistente para manejarla, una incapacidad total. Y cuando entonces se pretende de que se puede subir la producción, nos vemos con una triste realidad. Los únicos que podrían subir la producción en este momento es prácticamente Chevron, porque se quedó y porque está tratando de recuperar parte sí, de la que le deuda. deben más de $2.000 millones. Y entonces, por supuesto, Chevron tiene una capacidad limitada
siempre y cuando le dejen a Chevron manejar a la empresa, ellos tienen una capacidad limitada de aumento de producción, que probablemente no nos va a permitir llegar ni siquiera al 1 millón de barriles, cuando, como les digo, en el 2014 estábamos en más de 2 millones. Pero actualización tecnológica es imposible también, porque ahí con Sin todo lo actua- deteriorado que está, ¿dónde van a comprar los equipamientos? no, no, no es solo eso, sino quién te ¿Y va a quién? Porque también acabaron con la repartir. academia donde se formaban los ingenieros petroleros y la cerraron todas. Exacto. Entonces, todos estos son delirios, pero son delirios que son sucesivos. Este, eran como cuando Chávez decía que el precio del petróleo iba a llegar a A 200 dólares 200 por dólares. barril, como hace 2 años que Maduro dijo que para finales de año se iban a poner en 1,5 millones o en dos Sí, millones de barriles. O sea, son cuestiones que ya la gente no les presta atención ni se las cree nadie. sí. Entonces, ahora, No, son mentirosos, hay un, ya se convirtieron en mentirosos compulsivos. eso es, pero hay un futuro para Venezuela, pero ese futuro todo el mundo sabe que tiene que pasar por un cambio de régimen. Claro. No, Es, y recomenzar en pequeño, con sensatez y criterios claros de por dónde empezar para que de alguna manera empiece a generar y luego ir invirtiendo gradualmente en las otras esferas. Pero no la PDVSA que tú mismo, esa si llegara a ser, se requerirían por lo menos 20 años más. no, no, no. Fíjate lo siguiente, José Antonio. Ah, Nosotros hemos trabajado con el sector petrolero, hemos tenido una cantidad de webinars para ver todos los puntos de vista, hemos formado grupos de trabajo y yo te puedo decir que actualmente hay un consenso en lo siguiente. ah, Lo primero es que tenemos que cambiar nuestro modelo petrolero. ok. O sea, ya, como dice Horacio Medina, la PDVSA que existió es irrepetible. Ujú, ¿Por qué? Porque ese modelo petrolero se basó en que en el año 75 se pensaba que las empresas petroleras, que el petróleo producía tanto dinero, que si tú nacionalizabas y tenías tu propia empresa, tú ibas a tener dinero para aprovechar todas las oportunidades. Cuando empezó a evolucionar todo el negocio petrolero, empezaron a unas fluctuaciones que siempre han sido normales en los precios del petróleo y que pasan por ciclo. La gente se empezó a dar cuenta de que PDVSA sola no podía. ah, Por eso, en los años 90 se estimuló lo que se llamó la apertura petrolera. ok. Con la apertura petrolera volvieron los capitales, volvieron las empresas del exterior, pero el modelo no te permitía, con la ley que tenemos de hidrocarburos, que vinieran más inversiones. Y para Ya. eso se necesita entonces una modificación de la ley. ¿Y qué es lo que hoy en día hay un consenso petrolero? Uno, que necesitamos capital foráneo, capital nacional, si hay gente que quiere invertir en pequeñas empresas. Necesitamos tecnología porque Actualizarse 100%. Sí. actualizar todo. En estos 20 años han habido avances brutales en la tecnología en todos lados que las vemos nosotros. Y en muchos aspectos está robotizada también en algunos países. Claro, entonces nosotros necesitamos actualizar tecnología y para eso es importante entonces permitir la participación del capital privado en las actividades primarias de la industria, o sea, en la explotación de petróleo, en la producción de petróleo, en el almacenamiento, en todas esas actividades, en la refinación, etcétera, etcétera. Pero Ahora, a lo interno teníamos también materiales básicos como tubos, válvulas y una cantidad de cosas que eran importantes y se fabricaban en la misma Venezuela. Ahora hay que ir a buscar a exacto, otro lado, habría que ir a buscar a otro lado porque esas empresas cerraron también exactamente, es que vas a necesitar, en un principio vas a necesitar de todo. de todo. Ahora,
Se han hecho varios planes, se han hecho varios escenarios y es posible para Venezuela, si se dan esas condiciones, participación de la empresa privada, PDVSA pudiera quedar como una empresa más, pero compitiendo en igualdad de condiciones con esas empresas, seguridad jurídica, pero no vas a tener seguridad jurídica mientras no tengas un cambio de régimen y eso es lo que la gente no capta, que cuando la gente dice, no, pero es que se necesita seguridad jurídica, la pregunta es, ¿quién te va a dar Sobremanera, seguridad jurídica? sobremanera, sobremanera. Claro, no te pueden resolver el problema los mismos que lo crean. Sí. Y Entonces, hay otro detalle, Eduardo, que también los otros países productores y exportadores de petróleo también aplicaron su agresividad al ver que esos mercados quedaron desguarnecidos y los coparon. Y entonces ahora tienes que ir a competir con ellos mismos y para recuperar mercados. Porque bueno, no es que te están esperando con los brazos abiertos, es que vamos a negociar. Vamos a ver a cómo me lo vas a poner porque yo tengo que me lo ponga más económico. Sobre todo los derivados, exactamente. ¿no? Exactamente, nosotros tenemos que comprender que nosotros ya no tenemos un monopolio, no estamos en un Exactamente. mercado donde hay muchísimas oportunidades, nada más que Guyana, por ejemplo, tiene unas oportunidades tremendas y condiciones mucho más favorables. Entonces, un futuro gobierno tiene que examinar eso, tiene que ser muy realista y tiene que hacer una planificación muy clara de cómo se va a desarrollar la industria, porque por el otro lado está la presión de los organismos internacionales por reducir el consumo de combustibles fósiles. Por el otro lado está la presión de los fabricantes de energías no renovables para que se les dé chance, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, eso es un equilibrio muy difícil, pero sí sabemos que por lo menos tenemos una ventana de oportunidad que puede estar entre 10, 20, 30 años, 40 años quizás, pero hay que saber aprovecharla. Y para saber aprovecharla, por un lado, tenemos que aprender nosotros mismos a ahorrar internamente energía como país. Segundo, tenemos que aprender a dónde exportar, cómo exportar, qué hacer allí. Y probablemente, según varios modelos que se han hecho, si se dieran las condiciones ideales, probablemente en unos 6 años, 7 años, posiblemente pudiéramos estar cercanos a los 2 millones de barriles de petróleo. Bueno, tú Pero lo has dicho, no, y tú lo has no dicho, de y yo lo inmediato. dejaría hasta aquí, porque yo estoy consciente de que hay muchos grupos como el que tú perteneces en Benamérica y otros organismos también de profesionales que están trabajando en esa dirección, que tampoco el gobierno que tenemos permite que esos proyectos y esos planes y esos programas se asimilen, porque hay una tirantez de orden político e ideológico que piensan que todo el que lleva una propuesta es para hacerse rico. Y resulta que al final los que se hacen ricos y tienen cálculos hechos con respecto a lo que se quiere hacer son ellos y quieren cobrar por adelantado y eso también aleja las inversiones. Ah, no, por supuesto. Tú Entonces, no pero yo puedes. creo que ese planteamiento tuyo que en 7, 6 años pudiéramos llegar a 2 millones de barriles, queda dicho aquí en este programa Radio Victoria, ojo con eso, Televisión Iberoamérica en Alianza Hemisférica, que el continente sepa que los talentos petroleros salieron de Venezuela, pero no han dejado de trabajar y no dejan de tener fórmulas apropiadas en estudio y en carpeta muchos proyectos que dinamizarían eso en el momento que se requiera, pero tiene que cambiar el sistema político para que eso ocurra de manera eficiente. Exactamente. Entonces, cualquier otra cosa, como tú lo dijiste al principio, es delirio. Decir que ahorita Venezuela puede suplirle petróleo a quien sea es una tontería. Sí, sí, hay muchos, como dicen los muchachos, y hay muchos dirigentes y funcionarios públicos fumados, Así diciendo es. barbaridades todos los días sin fundamento técnico ni metodológico alguno. Bueno, Eduardo Betancur, entonces nos vemos en la próxima semana a tu hora habitual, que ya tú sabes cuál es. Conversamos y cuando tenga a Juan Fernández reconfirmado, me dice para hacer el flyer, la promoción, empezar a hacer de una vez. ¿Cómo no? Ok,
Un Ok, abrazo, un abrazo. hasta luego, pues. Hasta luego. Bueno. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.